Bueno, señores, voy a darle la bienvenida, por supuesto, a Luis Iberico. Luis Iberico, antes de ser un político ya con trayectoria, ex embajador, por supuesto, ha sido periodista. Y bueno, yo recuerdo a ese Luis Iberico que en algún momento de su vida condujo, dirigió además Contrapunto. Él me hará recordar si fue, creo que fue menos de un año, señor Iberico. 9 meses. 9 meses hasta que asaltaron. Hasta que nos tocaron con tanquetas. Hasta que el fujimontesinismo lo sacó con tanquetas. Y entonces, además, después usted se convirtió junto a Fernando Olivera en los presentadores del primer Vladivideo. Y ahora usted es de Alianza para el Progreso. Entonces, quiero preguntarle, con todo lo que usted sabe, porque usted es uno de los que más sabe de todo lo que pasó durante esa época, ¿por qué ha decidido apoyar a Keiko Fujimori? Porque mi lucha en esa época fue, y en este momento es, por principios. Mis objetivos son los principios. Yo soy un luchador por, no contra. Y los principios que en este momento están amenazados son la democracia, la libertad, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la gobernabilidad. Es lo mismo, es lo mismo. Pero ahora el que se interpone entre un país libre y esos principios es el señor Pedro Castillo, no la señora Fujimori. Entonces yo sigo igualito. Porque si lo que te guían son los objetivos y no los antis o los rencores o los odios, entonces tiene la mente clara y las cosas claras, ¿no? O sea, usted está en este momento tranquilo con su conciencia después de saber todo lo que vivió. Absolutamente. Ya esa etapa pasó, se derrotó al fujimontesinismo, ¿no? Fuerza Popular agarró otros rumbos, ha estado en el Congreso. El último ejercicio congresal sí lo podemos cuestionar mucho, ¿no? Pero, digamos, no se salió de los marcos de la Constitución. Incurrió de repente en lo que los abogados llaman el abuso del derecho, ¿no? El uso de esa mayoría, que fue una oportunidad para hacer cosas positivas, no lo utilizó de esa manera y tuvimos los que tenemos. Ellos también son responsables de lo que estamos viviendo ahora en el país. Y eso no lo olvido. Pero el señor Pedro Castillo está anunciando lo que va a hacer. Keiko Fujimori se ha comprometido a una serie de cosas, lo viene haciendo. Si tiene que firmarlo, estoy seguro que lo firmará. ¿Usted cree en su arrepentimiento? Yo le doy, por supuesto, la confianza que se le tiene que dar a una candidata a la cual tú vas a apoyar, no porque seas fujimorista, sino porque son dos opciones, o es ella o es Pedro Castillo. Entonces, por último, parafraseando un poquito a este periodista que dijo, bueno, te lo parafraseo, en este momento ya de Keiko tenemos dudas, pero de Pedro Castillo tenemos certezas. Pero Verónica Mendoza dice, así que... Pero a ver, me gusta que aterricemos en ese plano, porque Verónica Mendoza lo dice al revés. Verónica Mendoza dice que del fujimorismo tenemos todas las certezas estudiadas, denunciadas por la prensa independiente. Bueno, usted lo denunció en mis programas, cuando trabajaba en el comercio, en fin, etcétera, también lo he denunciado. O sea, desde que trabajo en prensa hemos denunciado, ¿no? Y ella dice eso. Muy bien, señores, del fujimorismo hay certezas, pero con Pedro Castillo tengo dudas. Y usted está diciendo al revés. Exactamente al revés, porque Pedro Castillo lo que está anunciando, lo que va a hacer, es justamente destruir el sistema democrático en el país, destruir la estabilidad y el poco o mucho crecimiento económico que se tiene en el país, atentar contra las libertades, y ya lo he dicho, ¿no? Lo primero que se va a tirar es el Congreso de la República, porque no tiene mayoría. Ya, pero es que y tiene una manifiesta incapacidad de poder generar consensos, porque es un tipo radical, cosa que en cambio Keiko sí está buscando en este momento, ¿no? Entonces, él está amenazando con la Asamblea Constituyente, no se ha retractado de eso. Le hemos dicho, señor Castillo, postergue esas pretensiones un año. La gente se está muriendo por falta de oxígeno, por COVID. No, él dice que va a hacer en paralelo. Y le vamos a meter una Asamblea Constituyente. Además, la Asamblea Constituyente no existe en la Constitución ni del Perú ni de ningún país democrático del mundo, porque ninguna Constitución prevé su destrucción. Lo que existe es la posibilidad de reformar total o parcialmente la Constitución. Muy bien, vamos al Congreso, discutamos
y si hay un consenso mayoritario que se requiere para estas reformas, pues se harán. Y si no, esto es democracia. Pero no, él dice, no, vamos a convocar de inmediato una asamblea constituyente. ¿Cómo la va a convocar? Ya, a ver, y detengámonos en este punto que es bien importante, ¿no? Castillo ha dicho, yo represento la voz del pueblo, el pueblo es el que manda. Si el pueblo me pide cerrar el Congreso, los voto a patadas. Si el pueblo me dice hay que cerrar el TC, también lo voy a cerrar. Bueno, ha prometido cerrar la Sutran, ha prometido cerrar el ATU, ha prometido revisar la SUNEDU, porque todos, y es verdad, todos los peruanos debemos de tener derecho a una educación, pero una educación eficiente, ¿no? No a unas universidades bambas ni a todo lo que se ha ido descubriendo. Pero en el tema de la Asamblea, señor Iberico, él es claro, él dice, primero un referéndum. ¿Cuál referéndum? Es que él dice que lo va a plantear. Que lea la Constitución. Que necesita... Pero 2%, sí. Sí, necesita 2 millones y creo que él no... creo que no ha leído la Constitución. No sé si tiene dificultades para leer, inclusive, o no quiere entender lo que ahí dice, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que sí, pues, hay la iniciativa a través de la recolección de firmas, iniciativa legislativa, es decir, para presentar un proyecto al Congreso de la República. Y ese proyecto en el Congreso se debate y se aprueba o no se aprueba. Así como el Ejecutivo, el presidente tiene la posibilidad de presentar iniciativas al Congreso con su Consejo de Ministros. El pueblo también, a través del referéndum, pueden presentarse iniciativas legislativas, proyectos de ley. Ya, pero dice pero no leyes acabadas, y menos aún convocar una asamblea como. Además, hasta para convocar ese referéndum tiene que participar el Parlamento. Ya, pero entonces, él dice que si el pueblo vía referéndum dice sí, no quiero esta Constitución, quiero un cambio, y el Parlamento no le hace caso al pueblo, bueno, tengo prerrogativas presidenciales. ¿Cuál? Disuelvo el Congreso, los voto a patadas. Ese es un golpe al Congreso de la República y el presidente de inmediato tendría que ser vacado. Eso de que el pueblo lo dice es el recurso, pues, de los tiranos, de los dictadores, ¿no? De los populistas. Usaba tanto Hitler como Stalin, ¿no? De derecha o de izquierda, los dictadores utilizan siempre el recurso del pueblo, ¿no? Ahora, el pueblo, porque el discurso es un increyendo, ¿no? Entonces, cierro el Congreso, le hago cierro caso. El Congreso, sí, claro. Cierro el Tribunal Constitucional, sí, por supuesto. Cierro la Defensoría del Pueblo. Pero que la Defensoría ya ha corregido me fumo un la poco. prensa. O sea, lo que nos está anunciando es que no quiere ningún tipo de control. Y una sociedad democrática es una sociedad con equilibrio de poderes, con controles y balances. Y la prensa es un aliado muy importante para hacer la fiscalización y el control de un gobierno o de cualquier poder. Bueno, pero usted acaba de escucharlo en una plaza decir que no hay prensa y que lo único que estamos diciendo de él es porquerías y basura, que no existe. Ahí lo tenemos, ese es un talante democrático, ¿no? O sea, lo primero que se va a tirar también es seguramente al periodismo. También puede ser un referéndum. También puede agarrar y decir, bueno, le quito la licencia a todos los medios de comunicación y se la doy al pueblo, ¿no? Lo mismo que hizo Velasco, pues, ¿no? Y al final no es para el pueblo, es para el gobierno. Bueno, esa y es lo la mismo verdad. que hizo Chávez, ¿no? Empezó a cerrar medios de comunicación. Sí, así es, así es. Ahora, Castillo dice, ¿de qué hablan? ¿De qué habla esta clase política que no ha atendido al pueblo? ¿De qué hablan de tener un modelo democrático que ni siquiera se ha preocupado por los invisibles? O sea, es como que no tienen autoridad moral los partidos. Usted representa a uno. ¿Quién dice eso? El sentenciado, ¿no? Sí, claro, Cerrón, por supuesto. El sentenciado por corrupción, Cerrón. Y ahí podemos decir corrupto porque está sentenciado. O sea, aquí no estamos inventando nada. El señor que tuvo el gobierno regional de Junín y dejó todas las obras tiradas ahí, y a partir de eso justamente surgen las denuncias de corrupción. Hospitales que no se acabaron. ¿Dónde está su preocupación por el pueblo? Su sensibilidad por los más pobres. Si ha sido el doctor Anemia en Junín. Récord de niños anémicos bajo su gestión. Eso es lo que nos quiere enseñar. Esa es la autoridad moral que tiene el señor Cerrón. No sé, debería uno reírse, pero es trágico, ¿no? No, es trágico y peligroso. Y peligroso. Pero ¿cómo explica, por ejemplo, usted, cómo han explicado en el seno de Alianza para el Progreso el hecho de que el voto que antes tenía Acuña con los maestros lo hayan perdido? ¿Cómo explica que varios bolsones electorales que antes eran de APP
ahora sean de Castillo. O sea, es evidente que hay un voto de protesta, un voto de reclamo. Claro, es entendible, ¿no? Entonces surgen estos vocingleros que creen que porque uno levanta la voz y grita tiene la razón y naturalmente encandila a muchos sectores que con justa razón quieren cambios. Pero lo que tenemos que hacer en este momento es reflexionar con el pueblo y decir, ¿cambio hacia dónde? Nosotros decíamos el cambio con rumbo o el cambio hacia adelante. No queremos ser Peruzuela, justamente, ¿no? Porque esos también fueron cambios los que hizo Chávez y miremos cómo está Venezuela. Mira, las fórmulas que está planteando el señor Castillo, las fórmulas que está planteando el señor Cerrón, que son lo mismo, son fórmulas que ya se aplicaron en el Perú y ya se aplicaron en el mundo. Son fórmulas que hacen más pobres a los pobres. Son fórmulas que no te sacan de ninguna manera hacia adelante, te sacan corriendo o caminando de tu país para buscar horizontes en otros países. Son fórmulas que han hecho que 5 millones de venezolanos se tengan que ir con sus familias, sin sus familias, con sus hijos en los brazos, irse en un éxodo escapando de la pobreza, porque ya los pobres perdieron lo último que podían perder en Venezuela, que es la esperanza. Pero Cerrón dice que migraciones hay en todos lados y que los peruanos también migran. Sí, a Venezuela, a Cuba. No, a ellos. Ah, bueno, pues, ¿por qué no migran a Cuba? ¿Por qué no migran a Venezuela? ¿Por qué no migran a Nicaragua? Es que no le repregunto. Porque ahí se aplicaron las políticas que quiere aplicar Cerrón y Castillo para el Perú. Lo malo es que nos vamos a quedar sin países a dónde migrar. Ahora, ¿qué le dice usted a los...? Porque Keiko Fujimori tiene resistencia, evidentemente. Está el pasado, lo que ha sucedido en este quinquenio en el Congreso, están todas las denuncias de la época de su padre. Su propio padre está detenido, su asesor está detenido. En fin, ¿para qué le voy a contar la historia si usted se la sabe de memoria? Pero hay gente que dice, yo ni muerta voto por Keiko. A mí no me pueden obligar a votar por Keiko. O sea, prefiero darle la posibilidad, prefiero darle la duda a un hombre que incluso está llamando a una asamblea legislativa que apostar por un partido que antes hizo de la corrupción su moneda corriente. Así es. ¿Qué le dice Keiko usted? Tiene que dar muestra de transparencia, tiene que asumir compromisos, ya lo hemos dicho, y compromisos serios con la ciudadanía. Por ejemplo. Sin embargo, estamos entre la sartén y el fuego y hay que elegir a uno, ¿no? Y yo no me tiro al fuego, Aquí no es yo no voto por nadie, porque el que vota por nadie, al final está dándole voto al que está adelante, y en ese momento adelante está pues el señor Castillo. Así que el voto nulo o el voto viciado es el voto por Castillo, ¿no? O están conscientes de eso, o si no lo están, pues que abran los ojos, ¿no? Tiene que suscribir consensos a nivel multipartidario, nacional, abiertos. ¿Qué tipo de consensos? Compromisos como los que viene asumiendo, ¿no? Como que va a respetar los 5 años de gobierno, ¿no es cierto? Y un compromiso que podría suscribir, y sería bien interesante, es, si yo llego al gobierno, no voy a pretender presidir el Congreso de la República. Y el Congreso de la República lo preside... Va a estar siempre en la oposición. En la oposición democrática, ¿no? No totalitaria. Porque hay varias bancadas que yo creo que perfectamente podrían, por mayoría de votos inclusive, tener la mesa directiva y hacer en ese Congreso el control político, la fiscalización que se necesita. Un buen gesto de Keiko sería decir, no, si yo soy presidenta, yo quiero que el Congreso esté en manos de la oposición, para que haya control, para que haya garantías de que aquí no nos vamos a salir del camino. Bueno, también lo podría decir el señor Castillo, pero Castillo no, te dice voy a cerrar el Congreso. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría, porque nadie la tiene, pero quiere destruirlo para imponer una asamblea constituyente como hizo Chávez cuando perdió las elecciones parlamentarias en Venezuela. Le metió encima una asamblea constituyente y no cerró el Parlamento porque hubiera sido un tremendo problema internacional, pero lo inutilizó prácticamente, ¿no? Pero sus explicaciones, el otro día escuchaba con mucha atención el discurso de Chávez explicando la Asamblea Constituyente, era el mismo que tiene Cerrón y el mismo que tiene Castillo. Exactamente el mismo. Es como un guión. A dedo, además, ¿no? Sí, claro. Tiene que estar ¿no? Y no hablan para nada y además la lucha de clases, de elección, ¿no? Así es. Los ricos, los pobres. Bueno, es que es un plan para tomar el poder e implementar un gobierno totalitario de izquierda a lo Hugo Chávez. Así que esas cosas las tengo claras. Por eso te digo,
De ahí tenemos certezas. ¿Por qué? Porque lo están diciendo, lo están anunciando, te lo están advirtiendo. Y así tú quieres votar por él o votas nulo, vas a favorecerlos a ellos y agárrate. ¿Y por qué cree usted que la izquierda, supuestamente progresista, moderna, no tiene este razonamiento? Porque tenemos una izquierda todavía estancada en los años 60, 70. El discurso de Verónica Mendoza, por favor, también queda todavía colapsado en esa época, ¿no? Entonces, y además, obviamente, tienen un antiqueiquismo fundamentalista, ¿no? Ahí estamos diferentes, pues yo no soy anti nada, yo soy pro democracia, pro Estado de Derecho, pro institucionalidad, pro economía libre de mercado, pro libertad de prensa. Eso nadie me lo va a quitar de la cabeza, ese es mi compromiso y lucho por eso. Yo sé que eso lo podemos manejar con una presidenta como Keiko Fujimori, que ni siquiera tiene mayoría parlamentaria. Es la segunda minoría del Parlamento Nacional, que está asumiendo compromiso, lo está haciendo. Ya pues uno le piden que se arrodille, no se va a arrodillar tampoco, pero sí puede hacer mejores gestos, ¿no? Rodearse de gente independiente, no necesariamente de otros partidos. APP no va a participar en fórmulas de gobierno de Fuerza Popular. Eso también le quería preguntar. Nosotros vamos a hacer fiscalización y control político. Así es. O sea, ustedes van a hacer oposición democrática. Ya lo hemos dicho, oposición democrática. Entonces, que se rodee de técnicos interesantes, independientes, ¿no es cierto?, que refresquen su entorno, que sí es cierto, está trayendo gente que trae mala recordación, pues una pena, pero trae mala recordación. Entonces, que haga todo eso, ¿no? Y bueno, que converse con los partidos, no para hacer alianzas, pero que converse con los partidos para garantizar el gobierno que va a hacer. ¿Se demoró César Acuña, señor Iberico, a la hora de plantear este respaldo? No, más bien se adelantó, ¿no? Porque la idea era hacerlo de manera partidaria, pero César Acuña, como líder de un partido político, tiene todo el derecho de expresar su punto de vista, y eso se llama en política dar línea. Y cuando da línea, se está sujetando a lo que está en nuestros documentos doctrinarios, en nuestro ideario. Y en nuestro ideario somos un partido democrático, descentralista, humanista, un partido que cree en los valores democráticos, en la libertad. Así que eso no se condice para nada con lo que nos está anunciando Pedro Castillo. Muy bien. Se está sujetando a nuestros principios. Ok, yo le agradezco, y solo la pregunta del estribo con un sí o con un no. ¿Canceló ya sus aspiraciones César Acuña, sus sueños presidenciales, o piensa, digamos, volver a intentarlo en el 2026? Tiene la fuerza, tiene la edad y tiene la experiencia. Yo no le he preguntado eso todavía, no lo ha negado, pero en su momento tomaremos la decisión y yo creo que perfectamente podemos volver a intentarlos en el año 2026. Ok. Muy bien, muchas gracias, señor Iberico. Bienvenido siempre a este programa. Muy amable. Tengo que terminar. Es hora de Beto a saber con Beto Ortiz.